Dios les bendiga, les habla su siervo Luis Carlos Reyes. Como sabemos, muchas son las veces que los universitarios alegan que el Hijo, Jesucristo, era el Padre encarnado. Uno de los textos más favoritos que ellos usan para intentar probar esto es el texto de Juan capítulo 10, verso 30. El texto dice así: Yo y el Padre somos uno. La Biblia de las Américas. La traducción La Reina Valera Antigua dice: Yo y el Padre una cosa somos. ¿Indica este texto que Jesús era el Padre encarnado, así como alegan los universitarios? No indica tal cosa, y lo voy a demostrar un poco en adelante. Muchos universitarios entienden de este pasaje que lo que dijo Jesús aquí era que Él mismo era el Padre encarnado. Lo entienden como si dijera: Yo soy el Padre. Primeramente, observen bien que Jesús no dijo las palabras yo soy el Padre, o sea, en esas palabras exactas. Si hubiera dicho esto, el caso estuviera cerrado, pero esto no fue lo que dijo Jesús. Que eso quede claro. Segundo, tampoco dijo aquí yo y el Padre uno soy, o yo y el Padre soy uno. Es importante señalar esto, porque lo que sí dijo Jesús era: yo y el Padre somos uno. En el griego es ego kai ha pater hen esmen. Hay varias cosas de interés aquí en el griego y deseo compartir con ustedes algunas observaciones del texto griego. Primeramente vamos a ver este texto paso a paso. La primera palabra aquí es ego, que se traduce yo. Aquí vemos que algún referente se menciona y que tal referente que habla aquí es alguien con intelecto y conciencia. Dice yo. Los animales o cosas inanimadas no dicen yo. Así que tratamos con alguien personal aquí en Juan capítulo 10, verso 30. La segunda palabra es kai, que se traduce y. Aquí vemos una conjunción que funciona gramáticamente para conectar al referente previo de ego, yo, con el que sigue. En el Nuevo Testamento la frase yo y, que es ego kai, solo se localiza 4 veces. Se localiza en Juan capítulo 8, verso 16, Juan capítulo 10, verso 30, Primera de Corintios capítulo 9, verso 6 y Hebreos capítulo 2, verso 13. Haciendo Juan capítulo 10, 30 a un lado por un momento, vemos de los otros 3 acontecimientos que siempre se observa una distinción de identidad entre el que se autonombra como yo y con lo que se conecta con la conjunción kai, y. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 6 dice yo y Barnabas. En Hebreos capítulo 2, verso 13 dice yo y los hijos. En Juan capítulo 8, verso 16 dice yo y el Padre que me envió. En todos estos casos existe una distinción clara de identidad entre el que se autonombra como yo y con lo que se conecta con la conjunción kai, y. Es interesante que en Juan capítulo 8, verso 16, se ve una distinción muy clara entre alguien que se llama Padre y alguien que se identifica como yo, y sabemos que es el Hijo. Pero lo más interesante es que nunca concluiríamos de este texto la interpretación de que el Padre envió al Padre, obviamente. Pero lo que sí se ve es que el Padre envió al Hijo, y por lo tanto haciendo una distinción clara de identidad. Fue el Padre que envió al Hijo, no el Padre que envió al Padre. Y esto está en acuerdo con 1 de Juan capítulo 4, verso 14, el cual dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Bueno, continuemos con nuestro análisis de Juan capítulo 10, verso 30. Después de decir yo y, el texto dice ha pater, el Padre. Aquí vemos que algún referente se menciona como el Padre, y que se hace una distinción de identidad entre un yo y un Padre. Después de hacer esta distinción, este yo que habla aquí dice hen, uno. Es importante señalar que en el griego uno aquí se encuentra en el género neutro, y en este contexto esto sugiere uno de la misma cosa, o hasta uno de la misma esencia y naturaleza. Muchos eruditos han visto esto. De hecho, es interesante notar que hasta el apologista universitario Julio César Clavijo Sierra también está de acuerdo con esta observación. En las páginas
413 a 414 de su libro Un Dios falso llamado Trinidad, él declaró: la palabra griega que en Juan 10:30 traduce uno es gen. Esta palabra es de género neutro y no indica que se trate de uno en persona o en propósito, sino uno en esencia y naturaleza. Una traducción más literal sería: el Padre y yo somos lo mismo. Como trinitario, yo estoy 100% de acuerdo con esto. Y esto indica que el que habla en Juan capítulo 10, verso 30, se declara ser de la misma esencia y naturaleza a la del Padre. Esto es muy importante. Más adelante regreso a este punto, pero continuemos. Finalmente, el texto dice esmen, somos, lo cual se codifica lingüísticamente en la primera persona plural. Y así sirve nuevamente para reactivar en la mente el concepto de la distinción entre el yo y el Padre. Somos. No dijo yo y el Padre soy. Entonces, este yo se distingue del Padre por identidad al decir yo y el Padre y por decir somos. Un dato interesante aquí es que el verbo esmen, siendo presente de tiempo, primera persona plural de eimi, existir o soy, se localiza en el Nuevo Testamento 50 veces. Y les presento los textos en la pantalla para que los revisen ustedes mismos. Si ponemos a un lado el caso de Juan capítulo 10, verso 30, vemos que en cada acontecimiento siempre se ve que existe más de una identidad consciente e inteligente en el contexto, y por eso se usa el plural. Si tomamos en consideración la manera en que siempre se usaba este verbo plural en el Nuevo Testamento, entonces podemos entender que aquí Juan en capítulo 10, verso 30, se trata de dos algos, lo digo entre comillas, con conciencia e intelecto. Ahora hagamos esta pregunta. Vimos en nuestro estudio que alguien con intelecto y conciencia dijo yo y el Padre somos uno. Vimos también que dijo esto refiriéndose a sí mismo y al Padre en el plural. Y también vimos que hasta el apologista unicitario Julio César Clavijo Sierra admite que aquí en Juan 10:30, gen, uno, se trata de uno en esencia y naturaleza. Bien, hago la siguiente pregunta para mis amigos unicitarios. ¿Quién exactamente es este yo, el cual es de la misma naturaleza y esencia del Padre, que está hablando aquí en Juan 10:30 cuando dice yo y el Padre somos uno? Antes de que respondan, recuerden lo siguiente. Para los unicitarios, el Hijo es la humanidad de Jesús y ven a Jesús como el Padre encarnado. Para los unicitarios, Jesucristo tenía dos naturalezas, una humana siendo el Hijo y otra divina siendo el Padre encarnado. Pregunta problemática para los unicitarios. ¿Quién exactamente es este yo, el cual es de la misma naturaleza y esencia del Padre, que está hablando aquí en Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre somos uno? ¿Cómo se explica este problema? Quizás diga algún unicitario, ¿cuál problema? Bueno, el problema es el de identificar quién exactamente está hablando aquí y quién es el que se está haciéndose igual al Padre en esencia y naturaleza. Y aún se refiere en el plural como somos. Para el unicitario existe un problema grande. ¿Por qué? Porque para ellos no puede ser la humanidad de Jesús como el Hijo el que habla aquí, porque la humanidad de Jesús no es de la misma esencia y naturaleza a la naturaleza y esencia del Espíritu del Padre. Recuerden que el apologista unicitario Julio César Clavijo Sierra declaró: la palabra griega que en Juan 10:30 traduce uno es gen. Esta palabra es de género neutro y no indica que se trate de uno en persona o en propósito, sino uno en esencia y naturaleza. Cierro comillas. Entonces, para la posición unicitaria de Clavijo, uno en Juan 10:30 significa uno en esencia y naturaleza. Oigan bien, según el apologista y maestro unicitario Julio César Clavijo Sierra, esta palabra gen en Juan 10:30 significa uno en esencia y naturaleza. Y como ya mencioné, en este contexto también estoy de acuerdo con este significado de uno.
Pero para los unicitarios, el Hijo no es de la misma esencia y naturaleza del Padre, porque para ellos la esencia y naturaleza del Hijo es materia física y el Padre es espíritu. Así que para los unicitarios, el Hijo y el Padre no son de la misma naturaleza y esencia. Para el unicitario, esto elimina al Hijo como candidato para identificar quién habla. Entonces, ¿quién habla pues en Juan 10:30? ¿Será el Padre que habla con sí mismo en sentido plural? ¿Es el Padre el cual dice yo y el Padre uno somos? ¿Cuál fue el propósito de usar un verbo plural, esmen, que siempre indica en la Biblia que existe más de una identidad consciente e inteligente? ¿Para qué dijo el Padre yo y? Otra frase que siempre se observa en el Nuevo Testamento demostrando una distinción de identidad entre el que se dice ser yo y con lo que se une con la palabra y. ¿Cuál sería el propósito hablar de esta manera en plural si solo fuera el Padre hablando con sí mismo? ¿Se oye esto como lo que diría un Dios unicitario modalista? No, amigos, lejos de eso. Este texto no enseña que Jesús era el Padre encarnado en lo absoluto. Al contrario, este texto muestra que aquí tenemos a alguien con intelecto y conciencia hablando que dice ser de la misma esencia y naturaleza igual a la esencia y naturaleza del Padre, y aún se distingue del Padre por identidad, por decir yo y el Padre, y también por decir somos uno. Esto está en perfecta armonía con la doctrina de la Trinidad, ya que nosotros consideramos al Hijo ser igual al Padre en esencia y naturaleza, pero distinto solo en identidad. Pero para nosotros el Hijo no solamente es la humanidad física, sino que también es el Verbo siendo Dios mismo, pero aún distinto por identidad del Padre. Nuevamente, en vez de probar la doctrina modalista, lo que este texto hace completamente destruye el punto de vista modalista y apoya la doctrina de la Trinidad. Mucho me recuerda de Juan capítulo 1, verso 1, porque también nos dice que el Logos es de la misma naturaleza de Dios, pero aún está distinguido por la identidad del Padre. Entonces, amigos unicitarios, los dejo con esta pregunta para comenzar la discusión. ¿Quién exactamente es este yo, el cual es de la misma naturaleza y esencia del Padre, que está hablando aquí en Juan 10:30, cuando dice yo y el Padre somos uno? Dios les bendiga.